Cinco. ¿Qué tal, Marisabel? Buenos días. Buenos días, David. ¿Qué tal? Muy bien. Hay algunos de sus compañeros que van a conectarse tarde, al parecer. Ni modo. Buenos días, Anthony. ¿Qué tal? Hola, Isaúl. Buenos días. Buenos días, Yair. Muy bien, chicos. Allá quedó pendiente algunos puntos de la clase anterior. Vamos a retomarlos ahora. A ver, quisiera que me indiques, por favor. ¿Qué tal, Ronald? Buenos días. Quisiera que me indiques hasta dónde habíamos llegado en la clase anterior. Llegamos a terminar MRUV. Si lo hicimos, entonces debimos llegar a lo siguiente, a plantear la gráfica de la aceleración versus tiempo. ¿Qué tal, José Miguel? Buenos días. A ver, revisa tu cuaderno. Revisa por ahí las fotos que has tomado. ¿Qué tal, cielo? Buenos días. ¿Hasta dónde hemos llegado, chicos? Si me indican, por favor. ¿Qué fue lo último que hicimos? Ahí hicimos gráfica, aceleración, tiempo, pero faltó el ejercicio. Ya, correcto, correcto. Muy bien, Marisabel, gracias, gracias, gracias por comentar. Ok, cielo, gracias. Muy bien. Entonces, empiezo primero a desarrollar los ejercicios que me faltan del MRV y paso a hacer el caso clásico, el caso típico, que es el caso del movimiento vertical de caída libre. ¿De acuerdo? Muy bien. Correcto, correcto. Llegué hasta el problema 7, me dicen. Perfecto, muchachos, perfecto. Ok, con eso entonces retomemos. Deme un minuto para ubicar las preguntas que faltan. Muy bien, ya lo tengo por acá. Perfecto. Entonces, hay que desarrollar los ejercicios primero de la parte del MRUV. ¿De acuerdo? Ok, problema 8 entonces. Problema 8. Un momento. Listo. Ocho. Ojo, ejercicio 8 de la práctica anterior, vamos a culminarla de una vez. ¿De acuerdo? Dice así, un automóvil de carrera presenta la ecuación de posición x igual a 50 más 10t más 2t cuadrado, donde x está en metros y t en segundos. Determine la posición del móvil en metros cuando éste alcance una velocidad de 50 metros por segundo. Lo primero que observo, o lo primero que debería observar, es el hecho de que me están dando la ecuación de la posición en función del tiempo. Escribámosla por acá. Decimos así entonces. X a qué es igual. Dice que la posición X es igual a 50 más 10t más 2t al cuadrado. Desde que observo que el tiempo está elevado al cuadrado, inmediatamente deduzco que esto corresponde a un MRUV. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Yo digo, compárese esa ecuación
con la ecuación que hemos visto en la clase anterior. Posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ah, ¿se dan cuenta, chicos, que con ello yo puedo calcular tres cosas? Posición inicial, velocidad inicial y aceleración. A ver, identifique entonces. Te leo. ¿Cuánto vale la posición inicial? Compara, compara. Posición inicial. Vamos, te leo. 50 metros. ¿Y cuánto vale la velocidad inicial? 10. ¿Correcto? Cuidado aquí, cuidado aquí. ¿Y cuánto vale la aceleración? Aceleración, 4, ¿verdad? 4 metros por segundo al cuadrado. Ese es lo primero que puedo plantear. Ahora, nota el siguiente detalle. ¿Sí? Nota el siguiente detalle. Me dice, determine la posición del móvil cuando éste alcance una velocidad de 50 metros por segundo. Note entonces lo siguiente. Me está pidiendo la posición para un cierto instante de tiempo. Pero resulta que este instante de tiempo, en ese instante de tiempo, ocurre que la velocidad final vale 50 metros por segundo. Por lo tanto, lo que voy a hacer a continuación es calcular la velocidad en función del tiempo. Me refiero a lo siguiente. Yo digo así. Velocidad final, ¿a qué es igual? Formulita de la teoría. Velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pero la velocidad inicial vale 10. Más la aceleración que ya me dijiste que vale 4 por el tiempo. Pero por dato, la velocidad final vale 50. Y esto es 10 más 4t. Por lo tanto, deduzco que t vale 10 segundos. Y entonces concluyo que lo que me están pidiendo calcular es la posición para t igual a 10 segundos. Finalmente, entonces, decimos, ¿cuánto vale la posición X para t igual a 10 segundos? Ah, ya. Sería 50 más 10 por t, pero recuerda, t vale 10. Más 2 por 10 al cuadrado. 200, 300, 350 metros. Esa es la solución al ejercicio. Muy bien, muy bien. Me comentaron por interno que la 8 salía 350. Perfecto, perfecto. Tenías toda la razón. Veamos ahora la pregunta 9, que es una pregunta de examen de admisión de UNI. Déjame graficarlo un momento. En este caso, me dan una parábola. Ya puedes sospechar lo que eso significa, ¿verdad?
Ok, leamos. Dice así, 9. La figura muestra el gráfico, posición versus tiempo, de una partícula que partió del reposo y se mueve en la dirección X. La velocidad en función del tiempo está entonces dada por, vamos por partes. Para ser más precisos, el gráfico lo voy a hacer así. Profe, ¿qué quiere decir así? Que quiero especificar que el vértice de la parábola está aquí exactamente. Y yo te dije en clase, cuando tú veas el vértice de la parábola, alégrate, porque en ese instante de tiempo la velocidad vale 0. Justamente por esa razón, el problema dice que el cuerpo parte de reposo y me pide calcular la ecuación de la velocidad en función del tiempo. Fácil. La velocidad es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Quiere decir que si yo quiero calcular la velocidad en función del tiempo, bastaría saber la velocidad inicial y la aceleración. Pero, ¿qué dijimos? Que la velocidad inicial vale 0, porque el problema lo dice y porque la gráfica también me lo dice. Quiere decir que para calcular cuánto vale la ecuación de la velocidad en función del tiempo, primero debería calcular la aceleración. Y eso lo voy a obtener de la gráfica. Me dicen que X es igual a A mayúscula por T al cuadrado. Pero nota, A mayúscula no es dato. Sin embargo, me dan este punto que pertenece a la parábola. Este punto, evidentemente, me dice que cuando el tiempo vale 1, X vale 1. ¿Qué te parece si reemplazo? Entonces, cuando T vale 1, X vale 1. Entonces concluyo que A vale 1. Y si A vale 1, ¿te das cuenta que la ecuación sería X igual a T cuadrado? Chicos, si esto es cierto, ustedes pueden decir 3 cosas. 1, ¿cuánto vale la posición inicial? Vamos, los leo. Si esta es la ecuación de la posición en función del tiempo, ¿cuánto vale la posición inicial? Vamos, vamos, te leo, te leo. Posición inicial. Solo una persona y me está haciendo el comentario en privado. Vamos, vamos. ¿Cuánto vale la posición inicial? Cuando yo pregunto cuánto vale la posición inicial, lo que mentalmente te estoy pidiendo es que compares esta ecuación con la ecuación general, con esta que está arriba. Con esta la tienes que comparar. Y con ello concluyes que la posición inicial vale 0, que la velocidad inicial vale 0 y que la aceleración tiene que ser 2. La aceleración vale 2. Cuidado, no vayas a pensar que es 1. Entonces, respuesta al ejercicio. 2T. 2T. ¿De acuerdo? Chicos, ¿me dejo entender hasta ahí? Vamos, leo tu comentario, vamos. Quiero saber si estás ahí. Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? Continuemos entonces. 10. 10.
Ya, veamos. Ejercicio número 10. Un ferrocarril metropolitano parte del reposo de una estación con una aceleración constante de 1,2 metros por segundo al cuadrado durante 10 segundos. Después, marcha a velocidad constante durante 30 segundos y desacelera a razón de 2,4 metros por segundo al cuadrado hasta que se detiene en la estación siguiente. Si todo el camino es recto, determine su rapidez media desde que partió hasta que se detuvo. Lo primero que tienes que entender es esto. Entiende que en este problema están involucrados 3 movimientos. ¿No me entiendes? Vuelve a leer. Parte de reposo y acelera. Luego marcha con velocidad constante y luego desacelera. Primero es un MRV, luego es un MRU y finalmente es un MRV. De acuerdo a la lectura del ejercicio, el cuerpo parte de reposo y al final alcanza el reposo, llega a estar en reposo. Criterio. Cuando tú tengas un problema que involucre diferentes movimientos, no la pienses. Construye la gráfica velocidad versus tiempo. Eso no se piensa, eso se hace en automático. Problema que involucra varios movimientos a la vez, gráfica velocidad-tiempo. Profe, ¿pero cuál gráfica? Ahí está el detalle. Tú lo tienes que construir. ¿Cómo así? Mira qué fácil. ¿Notaste que el problema dice que el cuerpo parte del reposo y que al final llega al reposo? Quiere decir que la gráfica que yo debo construir debe pasar por este par de puntos. ¿Cómo así? Observa. Primero, acelera. Luego, se mueve con velocidad constante. Y luego, desacelera. La gráfica para este movimiento tiene esta pinta. ¿De acuerdo? Tiene esa pinta. Coloquemos los datos. Dice, durante los 10 primeros segundos, acelera con 1,2 metros por segundo al cuadrado. Durante los 10 primeros segundos, acelera a razón de 1,2 metros por segundo al cuadrado. Mentalmente aplica la formulita. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Como la velocidad inicial es 0, entonces la velocidad final solamente será aceleración por tiempo. Como la aceleración vale 1,2 metros por segundo al cuadrado y el tiempo vale 10 segundos, entonces la velocidad final vale 12. Entonces lo que el problema me está diciendo, que en los 10 primeros segundos la velocidad aumenta desde 0 hasta 12 metros por segundo. Luego, ¿qué ocurre? Dice, luego dice, marcha a velocidad constante durante 30 segundos. Pero como aquí ya habías invertido 10, entonces todo el tiempo será 40 segundos. Durante 30 segundos el cuerpo mantiene su velocidad constante. Efectúa un MRU. Para luego, dice, para luego, desacelerar hasta que se detiene en la estación siguiente. Muy bien. Pero has notado que me dan como dato la aceleración que vale, en este problema dice, vale 2,4 metros por segundo al cuadrado. Ya. Puedes volver a aplicar esta ecuación si quieres. Esto es 0, velocidad final 0, acá está.
Velocidad inicial, 12, ¿sí? Más aceleración por tiempo. Date cuenta que la aceleración es negativa, porque el movimiento es desacelerado. Pendiente de la gráfica velocidad-tiempo negativa. Aceleración negativa. 12 más menos 2,4 por t. De ahí concluyo que t vale 5 segundos. Es decir, en 5 segundos el cuerpo frena. Por lo tanto, concluyo que este tiempo al final sería 45. Chicos, no sé si hasta ahí me siguen con los numeritos que acabo de colocar. Vamos, los leo. ¿Entiendes por qué es 12? ¿Por qué es 40? ¿Por qué es 45? Muy bien. Profe, ya le hice caso. Ya construí la gráfica velocidad-tiempo. ¿Pero eso me va a resolver el problema? Claro que sí, siempre lo hace. ¿Cómo así? Fíjate, vamos a lo que piden. De acuerdo al ejercicio, me piden calcular la rapidez media. Entonces vamos, rapidez media. Chicos, ustedes tienen su cuaderno a la mano. ¿Quién me escribe a qué es igual la rapidez media? ¿Cómo se calcula? ¿Qué debo dividir? Busca en tu cuaderno, rapidez media. Muy bien, Marisabel. Muy bien, Esaúl. También te entiendo, Juan Félix. Longitud recorrida entre tiempo. Listo. Profe, ¿va a calcular longitud recorrida entre tiempo? Muy bien, cielo, así es. Ahora, sí, pero mira, hay unos detalles que tienes que conocer. Si yo calculo el área entre la gráfica de la velocidad y el eje del tiempo, la propiedad es bien clara. Dice que el área me da el desplazamiento. Entonces planteo, el desplazamiento es el área. Pero el área sería pues el área de un trapecio. Y eso es bien conocido. Base mayor más base menor sobre 2 multiplicado por la altura. O sea, sería 75 por 6, 450. Este es el desplazamiento más 450 metros. Ya, sígueme con este razonamiento. Si yo conozco el desplazamiento y le tomo módulo, ¿cómo le hemos llamado al módulo del desplazamiento? Le dimos un nombre especial. Muy bien, muy bien. Distancia. Yo con esto estoy calculando la distancia. ¿Qué vale? 450 metros. Pero, te hago recordar, y tú lo acabas de escribir también, que la rapidez media es la longitud recorrida entre el tiempo. Ah, pero te acuerdas que como el movimiento es rectilíneo, porque lo es, como el movimiento es rectilíneo, entonces la distancia y la longitud recorrida coincidían. Ah, ya. Por lo tanto, longitud pongo el 450. Entre el tiempo que vale 45 segundos. Y concluyo que la rapidez media vale 10 metros por segundo. Esa es, de mi punto de vista, la forma más rápida
de resolver este tipo de ejercicios que involucre diferentes movimientos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vayamos a la 12 para luego plantear ya la última parte. Perdón, a la 11. Dame un minuto para graficarlo. Muy bien. Leamos el ejercicio. Un automóvil viaja por una carretera con una velocidad de 20 metros por segundo. De pronto se le cruza un perro y lo obliga a frenar durante 2 segundos. Luego vuelve a acelerar durante 3 segundos, como se indica en el gráfico. ¿Qué velocidad en metros por segundo tiene el automóvil en el instante t igual a 5 segundos? A ver. Veamos lo siguiente. Primero me dicen que el automóvil se mueve con 20 metros por segundo. Significa que el automóvil se está moviendo hacia la izquierda, perdón, derecha en este caso, ¿sí? Se está moviendo a tu derecha. Dice que se le cruza un perro y evidentemente la intención es no atropellarlo. Para eso la persona va a frenar. Eso está reflejado aquí. Profe, no entiendo. ¿Te acuerdas que el automóvil se movía hacia la derecha? Velocidad positiva, pero esta aceleración es negativa. Ah, ya. Velocidad positiva, aceleración negativa, la rapidez disminuye. Pero eso lo hace durante 2 segundos. Pasan los 2 segundos, el perro cruza la calle y entonces el automóvil vuelve a incrementar su velocidad. Se sigue moviendo a la derecha y ahora la aceleración es positiva. Quiere decir que ahora el automóvil va a incrementar su velocidad. Me dicen, si yo conozco cuánto vale la velocidad inicial, cuánto vale la velocidad final, en este problema dice, ¿cuánto vale la velocidad al cabo de 5 segundos? Muy bien. Chicos, en gráfica, aceleración tiempo solo se cumple una propiedad, no hay más. La propiedad del área. ¿Qué me dice la propiedad del área? Que si yo calculo el área entre la gráfica y el eje del tiempo, este me dará el cambio de velocidad. Por lo tanto, yo digo, área, calculo el cambio de velocidad. Calcula el área. 3 por 3, 9. El cambio de velocidad será más 9 metros por segundo. Profe, ¿por qué le puso el más? Bien simple. Porque el cambio de velocidad es positivo, dado que la aceleración también es positiva.
Ahora voy a calcular el cambio de la velocidad en este otro tramo. Voy a etiquetarle, ¿ya? Tú te vas a llamar 2 y tú te vas a llamar 1. Calculemos el cambio de la velocidad número 1. El área. 2 por 5, 10. Pero yo planteo que ese cambio de velocidad es negativo. Profe, ¿por qué negativo? El cambio de velocidad es negativo, ¿sabes por qué? Porque la aceleración también es negativa. Ahí está. Profe, ¿o sea que hay dos cambios de velocidad? Sí, porque hay dos aceleraciones. Un cambio de velocidad negativo, porque la aceleración es negativa. Un cambio de velocidad positivo, porque la aceleración es positiva. ¿Y cómo se calcula el cambio de velocidad total? ¿Cómo se calcula el cambio de velocidad para todo el movimiento? Es obvio. Si yo conozco los cambios de velocidad parciales por partes, es obvio que el cambio de velocidad total sería simplemente la suma. Lo que estoy planteando es que el cambio de velocidad que a mí me interesa es el cambio de velocidad en el primer tramo más el cambio de velocidad en el segundo tramo. Y si yo sumo esos dos, me sale menos 1. ¿Está bien o no? Menos 1 metro por segundo. Ese es el cambio de velocidad en todo el movimiento. Y se acabó el ejercicio. ¿Por qué? Porque te hago recordar que el cambio de velocidad es velocidad final menos velocidad inicial. Entonces, esto es velocidad final, o sea, la velocidad para t igual a 5 segundos, menos la velocidad inicial, que vale 20 metros por segundo. ¿Igual a quién? A menos 1. Por lo tanto, la velocidad final, la velocidad para t igual a 5 segundos, será 19 metros por segundo. O si lo prefieres, 19 y metros por segundo. Y esa sería, chicos, la respuesta a ese ejercicio. Muy bien, muchachos. No sé si hasta allí me dejo entender. Los leo. ¿Se entiende lo que he hecho hasta el momento, chicos? Vamos, vamos, te leo, te leo. Muy bien, Marisabel. Correcto, cielo. Muy bien, Yeser. ¿Todo claro, David? Muy bien. Chicos, chicos, ¿dónde está el resto? Son 45 personas en la sala. Y hace rato solo me están escribiendo 5 personas o como máximo 7. ¿Sigues tomando tu desayuno? Ya no creo, ¿verdad? Muy bien, Anthony. Todo claro, ok, ok. Muy bien. Ahora, ¿todo claro, Yamila? Perfecto. Continuemos entonces. La última parte que te debía de la clase anterior. Movimiento vertical de caída libre. Eso es inmediato, inmediato. En 5 minutos termino la teoría de caída libre, porque no hay muchas cosas que decir realmente. ¿Y por qué no, profe? Ahora te vas a dar cuenta. Ahora te vas a dar. Planteo entonces movimiento, movimiento vertical de caída libre.
Muy bien. Primero, entendamos lo siguiente, ¿ya? Entendamos lo siguiente. ¿Qué significa que un cuerpo caiga libremente? Muy bien. Se dice que un cuerpo experimenta caída libre cuando cualquier fuerza que actúa sobre el cuerpo en caída resulta ser despreciable en comparación con el peso. Me explico mejor. Imagínate lo siguiente. Imagínate que yo analizo, por ejemplo, ¿ya? Analizo una hoja de papel, la caída de una hoja de papel. Por acá está el aire. ¿De acuerdo? Si yo suelto una hoja de papel, esa hoja de papel no va a experimentar un movimiento de caída libre. ¿Por qué no? Para explicarlo, voy a adelantarme un poquito. Vamos a graficar las fuerzas que actúan sobre ese papel. Primero, sobre ese papel actúa el peso. El peso. Pongámosle un valor, ¿ya? Exageremos. Que el peso sea de 1 newton. El peso de esta hoja de papel es de 1 newton. Pero resulta que cuando esa hoja de papel está cayendo, el aire ejerce sobre él una fuerza de oposición al movimiento, una fuerza de resistencia. Es la fuerza de resistencia por parte del aire. Fuerza de resistencia por parte del aire. Pongámosle un valor. 0,8 newtons. En esas condiciones, el cuerpo no experimenta movimiento de caída libre. ¿Por qué no? Porque existe una fuerza, en este caso la fuerza del aire, que es comparable al peso. Pero ahora imagínate lo siguiente, que esa hoja de papel, yo la arrugo, la compacto para formar una pequeña pelotita. Ya, eso lo hago por aquí. Agarro esa hoja y la comprimo hasta formar una pequeña pelotita. Es obvio que si yo agarré la hoja de papel y la comprimí, la masa sigue siendo la misma. Por lo tanto, el peso también. Por lo tanto, en este caso, el peso seguirá siendo de 1 newton. Pero ocurre algo alucinante. Ocurre que la fuerza de resistencia por parte del aire ya no va a ser 0,8 newtons. Va a ser menor. Es más, mucho menor. Por ejemplo, la fuerza de resistencia por parte del aire va a ser 0,05 newtons. Yo observo ahora que la fuerza de resistencia por parte del aire es pequeña en comparación con el peso. Es despreciable en comparación con el peso. A eso le llamaré movimiento de caída libre. Con esto que te acabo de comentar, quiero que te quede claro que la caída libre no solamente ocurre en el vacío. La caída libre también ocurre en presencia del aire. Pero, para que sea caída libre, tú tendrías que observar que la fuerza de resistencia del aire es pequeña en comparación con el peso. Eso es caída libre. Primera parte. En jerga técnica, la fuerza de resistencia del aire es mucho menor
que el peso. Pero hay otra condición más para poder hablar de movimiento de caída libre. Resulta que, como veremos más adelante, de acá a 3 clases, la aceleración de la gravedad, que es la aceleración que experimentan los cuerpos en caída libre, la aceleración de la gravedad varía con la altura. Por lo tanto, para que yo obtenga un movimiento conocido, un movimiento con aceleración constante, voy a imponer una condición más. Voy a imponer la condición de que las alturas o la altura a la que yo suelto el cuerpo debe ser muy pequeña en comparación con el radio de la Tierra. Si yo reúno estas dos condiciones, estaría hablando de caída libre. Caída libre. Profe, no entiendo. ¿Qué significa alturas pequeñas en comparación con el radio de la Tierra? ¿Cuán pequeña tiene que ser la altura? Piensa. Resulta que el radio de la Tierra es aproximadamente 6.400 kilómetros. Ojo, 6.400 kilómetros. Una altura pequeña sería 1 kilómetro. Claro, porque 1 es pequeño en comparación con 6.400. Pero saca tu cuenta lo que representa para nosotros. 1 kilómetro representa 1.000 metros. Y 1.000 metros tranquilamente es la altura de un rascacielos que tuviese 300 pisos de altura. Un edificio de 300 pisos de altura. Como te puedes dar cuenta, aunque 1 kilómetro es despreciable en comparación con el radio de la Tierra, para nosotros esa altura es gigantesca. Bajo esas condiciones, tú puedes hablar de que el movimiento es vertical de caída libre. Una vez que ya estamos en movimiento de caída libre, veamos el caso clásico. Y el caso clásico es, analicemos el siguiente o la siguiente situación. De la azotea de un edificio, de la azotea de un edificio, se lanza un objeto verticalmente hacia arriba. Si lo lanzo verticalmente hacia arriba, obviamente la velocidad es positiva. Pero ¿qué sabemos? Sabemos que la aceleración de la gravedad siempre apunta vertical hacia abajo. Entonces yo concluyo que cuando el cuerpo sube, la velocidad y la aceleración tienen orientaciones opuestas. Por lo tanto, la rapidez va a disminuir. El cuerpo va ascendiendo, la rapidez disminuye. ¿Hasta que alcanza un punto de altura máxima? En ese punto de altura máxima, el cuerpo ya no asciende más. Es porque aquí su velocidad es igual a 0. ¿El cuerpo permanecerá flotando en el aire en esa posición? No, porque la aceleración de la gravedad lo afecta en todo momento. Eso significa que ahora el cuerpo va a bajar, pero al bajar, su velocidad tiene la misma orientación que la aceleración. Por lo tanto, a medida que baja, la velocidad aumenta. La velocidad aumenta. Experimentalmente se observa el siguiente hecho curioso.
que cuando el cuerpo vuelve a pasar por el punto de lanzamiento, su velocidad es la opuesta a la velocidad de lanzamiento. Si tú lo lanzaste con V0, entonces la velocidad de aquí a la misma altura será menos V0. Nota, nota. No puedes decir que la velocidad de subida sea igual a la velocidad de bajada. No podrían ser iguales porque tienen orientaciones diferentes. Cuando tú quieres decir velocidad de subida igual a velocidad de bajada, lo que realmente debes entender es que estás diciendo igualdad de rapideces. Yo lo lanzo con 50 metros por segundo, el cuerpo llegará aquí con 50 metros por segundo. Pero su velocidad aquí sería 50 metros por segundo, mientras que aquí su velocidad sería menos 50 metros por segundo. ¿De acuerdo? Y evidentemente el cuerpo sigue cayendo hasta que en algún momento impacta contra el suelo, por supuesto. Ok, también se observa lo siguiente. Se observa que el tiempo que el cuerpo tarda en subir es igualito al tiempo que el cuerpo tarda en bajar. Ahora, es útil considerar un sistema coordenado. Es decir, quiero trazar un par de ejes X, Y, y los voy a poner así. Mi sistema coordenado es este. En el punto de lanzamiento, exactamente allí, en el punto de lanzamiento, voy a colocar el origen de mi sistema coordenado. Exactamente allí. ¿Qué gana con eso, profe? ¿Qué gana? Al elegir el origen del sistema coordenado en el punto de lanzamiento. Lo que gano es que la posición inicial es 0. Pero no solamente eso, sino que lo que gano es que G apunta verticalmente hacia abajo. Apunta en la orientación de menos Y. Por lo tanto, la aceleración de la gravedad vale menos G por J y eso expresado en metros por segundo al cuadrado. Profe, no entiendo que con este sistema coordenado, esta aceleración de la gravedad podría ser menos 10J metros por segundo al cuadrado. Podría ser menos 9,81 J metros por segundo al cuadrado, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir. Muy bien. Con eso, veamos un par de ejercicios para terminar esta parte, ¿está bien? Veamos, chicos, entonces, un par de ejercicios que sean interesantes. La 12 la dejo para ti. Muy bien, Yeser. Justo me estaban pidiendo, profe, hágase la 13 y la 15. Esos justamente son los 12, los dos problemas que quiero hacer. Muy buena elección, muy buena elección. La 12 sale la C. Esa es calientita. Examen de admisión del año pasado. La 12 sale la C. Voy a hacer la 13 y la 15 porque son los problemas más bravos, ¿de acuerdo? La 13 y la 15. Muy buena elección. Ok. 13. Mucha atención, por favor, que con eso termino esta parte. Un astronauta llega a la luna y deja caer un martillo, observando que en cierto segundo de su movimiento recorre 7,2 metros y en el segundo siguiente recorre 8,8 metros. Determine la magnitud de la aceleración de la gravedad en metros por segundo al cuadrado.
Qué chévere problema. Ha venido 2 veces en examen de admisión. No con estos datos, pero ese criterio es conocido. Y si no lo sabías, acá te lo presento. Ya, atención. El problema habla de lo que ocurre en 2 segundos consecutivos. Donde te la pone aparentemente difícil el problema es porque no te dice qué segundos son esos. Es decir, el problema no te dice si están hablando del 5º y del 6º segundo, o están hablando del 8º y del 9º segundo, o están hablando del 20º segundo y 21º segundo. No te dice qué segundos son esos. ¿De acuerdo? Lo que sí te dice es que son segundos consecutivos. No hay problema. Mira lo que hago. Voy a graficar ese par de segundos consecutivos. Ah, me olvidé. Te lo dije, pero no lo escribí. Te lo dije, pero no lo escribí. ¿Qué cosa no escribí? Recuerda, ¿por qué este movimiento es fácil? Porque es un caso particular del MRUV. Por lo tanto, cumple con todas las ecuaciones del MRV, que son ecuaciones que yo ya te enseñé. Voy a escribirlo por acá ya. Este movimiento es un caso particular del MRUV. Es un caso particular del MRUV. Listo, ahora sí. Eso es lo que quería comentar o escribir, porque ya te lo comenté. Muy bien. Regresemos al ejercicio, chicos. Regresemos al ejercicio. Muy bien. Dice acá, en cierto segundo se deja caer, ya, y en cierto segundo recorre 7,2 metros y en el siguiente segundo 8,8. Entonces, en cierto segundo, en un segundo, ¿sí? En un segundo. Dice que, en ese segundo, mejor dicho, en ese segundo en particular recorre 7,2 metros. 7,2 metros. Y en el siguiente segundo, dice que recorre 8,8 metros. Con esa información me pregunta, ¿cuánto vale la aceleración de la gravedad del lugar? Muy bien. Atención. Como no sé qué velocidad presenta en ese punto al inicio, voy a inventarme una velocidad inicial. Yo digo, a ver, que esta velocidad inicial le llamaré V0. Podrías estar pensando en esto, profe, pero el problema dice clarito que el cuerpo fue soltado. ¿Eso no significa que la velocidad inicial vale 0? Claro que sí. Pero esa velocidad inicial no es esta. Me explico mejor. Imaginen el cuerpo fue soltado aquí. No es desde este punto que vas a empezar a contar los 2 segundos. Tú sueltas acá, el cuerpo baja, y a partir de un segundo en particular, empiezas a contar el segundo que está aquí y luego el otro segundo. ¿Te das cuenta entonces
que la velocidad inicial no puede ser cero? Porque recuerda, yo no sé en qué instante de tiempo ocurre esto. Yo no sé si es el quinto o el sexto segundo. No sé si es el décimo o el decimoprimer segundo. No lo sé. Por lo tanto, yo no puedo asumir que el cuerpo parte de reposo, porque en esos segundos el cuerpo ya tiene cierta velocidad. ¿Se entiende lo que digo? Profe, ¿y entonces cómo lo resolvemos? Mira qué fácil es esto. Con dos ecuaciones sale. Primero, voy a plantearte lo siguiente. Voy a colocar la ecuación del desplazamiento, de la altura, ecuación que tú conoces del colegio. Decimos así, 7,2 es igual rapidez inicial por el tiempo que vale 1 más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo 1 al cuadrado. Nota, no puedo colocar G igual a 10 o G 9,81, porque eso no ocurre en la Tierra, eso que ocurre en la Luna. Aceleración de la gravedad no es conocido. Sigo. Acá viene la jugada. Acá viene el criterio que tienes que conocer. Yo he aplicado la formulita del MRV, pero para esta altura. Para esa altura. Problema. Es obvio que yo debería trabajarlo luego acá, con el 8,8 metros. El problema es que si yo hago eso, no voy a conocer, me va a faltar la velocidad en este punto. Y eso me obligaría a formular una tercera ecuación. Pasémosla limpio. Es buena idea trabajar con este primer tramo, pero es malísima idea trabajar en este segundo tramo. Profe, y entonces, ¿dónde va a trabajar? En todo el movimiento. El criterio consiste en trabajar en todo el movimiento. O sea, 16, ¿no? 8,8 más 7,2, 16. Altura, 16. ¿A qué sería igual? A la velocidad inicial por el tiempo 2. Recuerda, para todo el movimiento, más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo 2 elevado al cuadrado. ¿Te das cuenta que he construido dos ecuaciones con dos incógnitas? Por lo tanto, matemáticamente, el problema ya está resuelto. Pero hagámoslo más fácil. Yo necesito la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, no me interesa la velocidad inicial. ¿Cómo crees que de estas dos ecuaciones puedo eliminar, ¿sí? Puedo eliminar a la velocidad inicial. Excelente sugerencia, excelente sugerencia. Resto el segundo con el primero, pero antes de restar tienes que hacer algo. Hay que multiplicar por 2 a la primera. Profe, no entiendo. Si tú mentalmente multiplicas por 2 aquí, te va a salir 14,4, 2V0. Y con este 2V0, cuando restes, chao. Al hacer eso, al multiplicar 2 y restar, eso tú lo haces, obtengo fácilmente que la aceleración, en este caso de la gravedad de la Luna, vale 1,6 metros por segundo al cuadrado. Los detalles matemáticos tú lo haces. ¿De acuerdo? Los detalles matemáticos tú lo haces en borrador. ¿De acuerdo? Esa es la solución del problema número 3. Chicos, ¿se entendió lo que hice? A ver, Marisabel, Esaúl, Cielo, David.
Yeser, bueno, son lo mismo que siempre comenta Yuritsi, ya apareció Yuritsi. Muy bien, Leonardo. Ok. Ok, Renzo, ok. No hay preguntas entonces hasta allí, ¿verdad? Cualquier cosa. Yamir me dice, profe, ¿puede hacer ese problema con números de Galileo? ¿Sabes cuál es el problema con eso, Yamir? ¿Sabes cuál es el problema con eso? Que esto, o sea, yo por molestar te podría plantear una pregunta donde él sea el segundo 20 y el segundo 21. Pues es absurdo intentar resolver el problema en el primer segundo, en el segundo segundo, en el tercer segundo, en el cuarto segundo, porque nunca llegaría hasta el segundo 20. Ese es el problema que yo veo con ese método. ¿De acuerdo? Este problema, tú no sabes qué segundos son estos. Y si es el segundo 20, nunca vas a llegar. En cambio, si yo planteo mis ecuaciones, a mí no me interesa en qué segundo estoy. Planteo mis dos ecuaciones, sé un poquito de álgebra, el problema lo resuelvo en general. ¿De acuerdo? Así que la respuesta rápida, Yamir, ¿puede hacer eso con Galileo? Sí se puede, pero no es recomendable. No lo es bajo ningún aspecto. ¿De acuerdo? Ok. Veamos ahora la pregunta 15. Déjame hacer el dibujo por aquí. El problema 15 es básicamente un problema de interpretación. Tú interpretas bien, el problema sale al toque. Pero hay que interpretar correctamente. Muy bien, leamos. De una altura de 4,905 metros, 4,905 metros, dice, se lanza un objeto hacia arriba con 9,81 metros por segundo. 9,81 metros por segundo. Ahí está. Después de un tiempo t, no sé cuánto, se deja caer otro objeto con rapidez inicial 0. Después de un tiempo t. De tal manera que ambos llegan simultáneamente al suelo. Ah, ¿quiénes son ambos? El que fue lanzado hacia arriba impacta contra el suelo. Y el otro también. Y con esa información me dice, ¿cuánto tiene que ser t? Después de un tiempo t se deja caer. Y ambos llegan al suelo al mismo tiempo. Muy bien. Primero, noten esto. Pongámosle numeritos, ¿ya? Imagínense que yo agarro
y calculo este tiempo. Voy a llamarle T2. Pongámosle un número, 2 segundos. ¿Ya? Calculo 2 segundos, el tiempo 2. Se puede calcular por si acaso. Yo calculo también cuánto demora el cuerpo número 1 en llegar al suelo. Imagínate que el cuerpo demora un tiempo T1 igual a 5 segundos, por poner algo. Repito. Él demora 5 segundos en llegar al suelo y él demora 2 segundos en llegar al suelo. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta. Una vez que lo lancé a él, ¿cuántos segundos debo esperar para soltarlo a él de tal manera que ambos llegan al mismo tiempo al suelo? O sea, ¿cuánto sería T que me están pidiendo en este problema? Para el ejemplo que te acabo de plantear. ¿Cuántos segundos deben transcurrir desde que lo lancé a él para soltarlo a él? De tal forma que ambos llegan al suelo al mismo tiempo. ¿Te das cuenta que sería 3 segundos? Ah, ya. Quiere decir que el tiempo T que a mí me están pidiendo es la diferencia de este tiempo y de este tiempo de aquí. Fácil. Entonces, como no sé cuánto vale, voy a calcularlos. Calculo cuánto vale T1, calculo cuánto vale T2 y se acabó la historia. T, el tiempo que me piden, no sería otra cosa más que T1 menos T2. ¿Estamos de acuerdo? Es un problema de interpretación. Ok, calculemos T2 y calculemos T1. Empecemos por lo más fácil, por supuesto. Calculemos T2. Para calcular T2, voy a plantear lo siguiente. Mira, voy a plantear lo siguiente. El cuerpo baja, así que como el cuerpo solo baja, puedes aplicar cualquiera de las ecuaciones que conoces desde el colegio. Yo voy a aplicar esta de aquí. ¿Cuál es la formulita, profe? Te la pongo aquí en borrador. La formulita que apliqué fue H igual rapidez inicial por el tiempo más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Voy a aplicar esa formulita para el tiempo 2, ¿está bien? A ver, manos a la obra. Sería, o por acá. Acá tengo espacio. Sería, altura 4,905. Esta altura que es igual a la rapidez inicial por el tiempo que vale 0 más un medio, por acá abajo mejor, un medio de la aceleración de la gravedad vale 9,81 por el tiempo que le he llamado tiempo 2 elevado al cuadrado. No es difícil darse cuenta de que él es la mitad del 9,81. Se va con él y obtengo que el tiempo 2 vale más menos un segundo. Evidentemente me quedo con el tiempo positivo. Ya calculé T2. ¿Sabes dónde la cosa se pone brava? Para calcular T1. ¿Por qué? Porque para calcular T1, el cuerpo primero sube y luego baja. Si tú quisieras aplicar las ecuaciones del colegio, esa por ejemplo, yo tendría que analizar dos partes. Calcular cuánto tiempo demora en subir y calcular cuánto tiempo demora en bajar. Y sería tremendamente trabajoso. Pero ahora tenemos herramientas más poderosas. Moraleja. Así como te dije que cuando tú tengas un problema que involucre varios movimientos, de frente, sin pensarlo, construya la gráfica velocidad-tiempo, acá te mando otro criterio. Cuando tú tengas un problema de caída libre
o de proyectiles, como vamos a ver más adelante. Donde tú veas que el cuerpo sube y baja a la vez, ya se sabe lo que tienes que hacer. Tienes que aplicar esta ecuación. La ecuación del MRV, que muchos le llaman ecuación vectorial. Desplazamiento a qué es igual. Velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración, pero la aceleración es la aceleración de la gravedad, por el tiempo elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Profe, ¿por qué vectorial? Acá te explico. Primero, traza el desplazamiento vertical. Nota, el desplazamiento une el punto de partida con el punto de llegada. ¿Te das cuenta que el desplazamiento apunta hacia abajo? Y si eso ocurre, ese desplazamiento es menos J. Puedes obviar el J si quieres. Tendríamos menos 4,905 J. Ese es el desplazamiento. ¿Igual a quién? A la velocidad. La velocidad inicial es 9,81 hacia arriba. Sería 9,1 J. Multiplicado por el tiempo, le he llamado T1. Más. Nota ese detalle. Nota ese detalle. ¿Cuál detalle, profe? Que la ecuación vectorial es con más. Siempre con más. Profe, pero si está subiendo. Aquí viene la diferencia. Tú le pones con más porque el signo es el signo correspondiente a la aceleración. Es decir, un medio de G, pero G vale menos 9,81 J. Por el tiempo elevado al cuadrado. No te asustes que se van los Jotas. Se puede cancelar 4,905 también. Y voy a ordenarlo, ¿ya? Mira. Recuerda, L es la mitad de 9,81. L es la mitad de 9,81. O sea, se va. Acá me queda 2. Y acá se va. Y me queda t cuadrado menos 2t menos 1 igual a 0. A ver, déjame verificar. 4,905 se va con él. Acá me queda 2. Está con negativo, pasa al otro lado como positivo. Aquí me quedó 2. Está con positivo, pasa al otro lado negativo. Y él queda, listo. Esa es la ecuación. Y esa ecuación cuadrática, lamentablemente, la vas a tener que resolver aplicando formulita general. No me queda otra. Caballero nomás. Este problema me exige que sepas resolver una ecuación cuadrática. Vamos a plantearlo, ¿ya? ¿Cuánto vale T? En este caso, T1. T1 es igual. Menos B. A ver, menos 2. Más menos. Raíz cuadrada. De B cuadrado. Menos 4A por C.
sobre 2A, o sea, 2 por 1. A ver, 4 y 4, 8. 2 raíz de 2, ¿no? 2 raíz de 2. Acá hay 2. 2 más raíz de 2 sobre 2. Entonces sería 2 más menos raíz de 8 que vale 2 raíz de 2 sobre 2. O sea que me queda 1 más raíz de 2. Ya está. ¿Ya salió? ¿Ya salió? ¿Cuánto, profe? 1 más raíz de 2 y 1 menos raíz de 2. 1 menos raíz de 2 no puede ser respuesta, porque es negativo. Entonces va a salir 1 más raíz de 2. Ya, pero ¿cómo calculamos T, dijimos? ¿Qué vamos a hacer? Restar, ¿sí o no? 1 más raíz de 2 menos 1. O sea que te sale solamente raíz de 2. ¿Y cuánto sale aproximadamente raíz de 2? 1,41. Y esa es la respuesta al ejercicio, chicos. Los detalles matemáticos lo dejo para que tú lo hagas, ¿de acuerdo? Ya tenemos el problema completamente resuelto. ¿Todo bien, Marisabel? Muy bien. Ok, chicos. Y con eso ya no les debo absolutamente nada. Hemos completado todo lo que nos falta. Ah, ya, me dicen, profe, la 14 sale la E. Deja ver mi plancha. Sí, la 14 sale la E. ¿De acuerdo? Listo, muchachos. Sí, muy buen problema realmente. Aunque no me gusta esa parte de la parte matemática, porque en este momento algunos pueden tener dificultades aquí. ¿No ves que todavía no han hecho función cuadrática? Pero si recuerdas un poquito las cosas que se han visto en el colegio, no debería ser tan complicado entender esa parte. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, tomen una captura, por favor, a la pizarra y me confirmas. ¿Ya está? Igual aquí también le han tomado foto, por si acaso. Ya, se puede borrar todo, ¿verdad, chicos? Muy bien. Ok. Entonces, vamos a empezar a analizar el movimiento en 2 dimensiones. Movimiento en 2 dimensiones. Ya trabajamos con el movimiento unidimensional. Pasaremos ahora a describir el movimiento bidimensional. Y es hasta allí que llegaremos en nuestro análisis. Ya en la uni analizarás el movimiento tridimensional. Para nosotros, con el movimiento bidimensional, nos basta y nos sobra. Muy bien.
Empecemos entonces a analizar el movimiento bidimensional. Para eso, vale la pena hacerte recordar lo que comentamos en el movimiento unidimensional. ¿Qué cosa? Por ejemplo, habíamos dicho que en el movimiento unidimensional, la trayectoria estaba contenida en una recta. ¿Cómo será entonces para este caso de movimiento bidimensional? Escribámoslo por aquí. Escribámoslo por aquí. En el movimiento bidimensional pondremos lo siguiente. Diremos, en este movimiento, la trayectoria está contenida en un plano. Está contenida en un plano. Un momento, chicos. Vamos a cambiar la batería de la cámara para luego no tener dificultades, ¿sí? Perfecto. Y estamos de vuelta, muchachos. Listo. Ya. Retomando. Decíamos entonces, mientras que en el movimiento unidimensional la trayectoria está contenida en una recta, en el movimiento bidimensional la trayectoria está contenida en un plano. Problema. ¿Y cuál es ese plano? ¿Cómo determino ese plano? La respuesta viene a continuación. Dice, está contenida en el plano definido por la velocidad y la aceleración. Por la velocidad y la aceleración. La aceleración. A ella. Hagamos un dibujito para entendernos mejor. Voy a dibujar acá un plano, ¿está bien? Un plano. Dibujemos al plano. Dibujemos al plano. Ya está. Dibujemos la trayectoria de la partícula. Algo así. Pregunta. ¿Cómo se graficaba la velocidad? Clase pasada, chicos. ¿Cómo se graficaba la velocidad? Te leo. Muy bien, Marisabel. Muy bien, Yesser. Tangente a la trayectoria, en automático. Tangente a la trayectoria. Velocidad.
Te la pongo más difícil. ¿Y cómo graficaba la aceleración? Ah, esa está más tranca. Muy bien, Marisabel, así es. Hacia el interior de la concavidad. Hacia el interior de la concavidad. Entonces, ¿se dan cuenta que la velocidad y la aceleración determinan un plano? Ese plano es el que contiene a la trayectoria. El plano está formado por la velocidad y la aceleración. ¿De acuerdo? Es el plano que a nosotros nos interesa. ¿Sí? Eso implica lo siguiente, que nunca puede ocurrir que la velocidad y la aceleración sean paralelos. Nunca. Nunca puede ocurrir que la velocidad y la aceleración tengan orientaciones contrarias. Nunca. Porque necesito que formen un plano. Por lo tanto, voy a colocar lo siguiente. Diremos, la velocidad y la aceleración nunca son colineales. Nunca. Porque si lo fueran, a partir de este momento, el movimiento sería unidimensional. Y ya sería un movimiento que hemos conocido. Dicho en términos más sencillos, en un movimiento bidimensional, la velocidad y la aceleración nunca forman un ángulo de 0 grados, nunca. En un movimiento bidimensional, la velocidad y la aceleración nunca forman un ángulo de 180 grados, nunca. Deben formar cualquier ángulo diferente de 0 y diferente de 180. Resulta que existen infinidad de movimientos bidimensionales. Movimiento circunferencial, movimiento parabólico, movimiento elíptico y un largo, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, vamos a empezar a trabajar con el movimiento bidimensional más sencillo. Y el movimiento bidimensional más sencillo es aquel que posee aceleración constante. Y eso es lo que voy a plantear a continuación. Analizamos entonces al movimiento bidimensional con aceleración constante. Ok. Coloquemos algunas cuestiones importantes del movimiento bidimensional con aceleración constante. Obviamente, el movimiento bidimensional con aceleración constante es un ejemplo, un caso particular del movimiento bidimensional. Pero como la aceleración es constante, eso implica dos cosas. Diremos, primero, que la trayectoria
es una parábola. Nota lo que eso implica. Nota lo que eso implica. Si tengo un movimiento bidimensional con aceleración constante, la trayectoria necesariamente va a ser una parábola. Sí o sí, una parábola. Profe, ¿significa que el movimiento circular no es un movimiento bidimensional con aceleración constante? Así es. Porque la trayectoria es una circunferencia, pues. Nosotros estamos exigiendo que si la aceleración es constante, la trayectoria es una parábola de todas maneras. Y dos, podemos decir también lo siguiente. Podemos decir que la aceleración es paralela al eje de simetría de la parábola. De la parábola. Profe, no entiendes esa última parte. Te explico con un dibujito. Y con eso estaré culminando esta primera parte, ¿de acuerdo? Esta primera parte de la clase. Primero, quiero que entiendan la figura que estoy haciendo aquí. Profe, ¿qué es eso? Es como si hubiera agarrado la pizarra y lo hubiera levantado. Y formo un plano inclinado. No sé si me dejo entender. Agarro la pizarra que es vertical y la levanto un poquito. Y formo un plano inclinado. Ese es el dibujo que quiero que entiendas. ¿Eh? La trayectoria de la partícula es una parábola. Algo así. Si yo ubico el vértice, por aquí tendría el eje de simetría de la parábola. Vamos a graficar en 3 puntos la velocidad y la aceleración, teniendo en cuenta lo que acabo de escribir. Por ejemplo, aquí grafico la velocidad. Tú ya lo sabes. Tangente a la trayectoria. Grafico la aceleración. Tiene que apuntar hacia el interior de la trayectoria, pero debe ser paralela al eje de simetría. Por lo tanto, la aceleración sería así. Observen que el ángulo que forma la velocidad con la aceleración es un ángulo obtuso, entre 90 y 180 grados. Ahora, trazo por aquí. En este punto, dibujo la velocidad final, por ejemplo. Dibujo la velocidad. También dibujo la aceleración. Yo sé que la aceleración apunta hacia el interior de la trayectoria, pero también sé, de acuerdo a lo que acabo de escribir, que esa aceleración tiene que ser paralela al eje de simetría de la parábola. Observo para mi sorpresa que el ángulo que forma la velocidad con la aceleración es un ángulo agudo. Veamos qué ocurre en el vértice de la trayectoria parabólica. Grafico la velocidad. Grafico la aceleración.
y me doy cuenta de lo siguiente. Encuentro que la velocidad y la aceleración forman un ángulo recto. Se demuestra que esta velocidad es mínima, pero cuidado, diferente de cero. Cuando la partícula pasa por la posición llamada vértice, en ese punto, en ese instante, la velocidad es mínima, pero diferente de cero, ¿sí? Mínima, pero diferente de cero. Esas son las cosas que tienes que entender. Por acá le pongo el nombre y con eso termino en esta primera parte, ¿sí? Aquí otra vez, eso que pasa por el vértice, se llama eje de simetría de la parábola. Eje de simetría. Resulta, y eso es una suerte para nosotros, que el movimiento bidimensional con aceleración constante es digamos, o utiliza las mismas ecuaciones que las del MRUU. Así que lo bueno de esto es que no necesitamos ninguna ecuación nueva. Simplemente tendremos que reinterpretar las ecuaciones del MRUV. En particular, dos ecuaciones que son las que te voy a comentar más adelante. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, vamos a avanzar hasta este punto en este momento. ¿Sí? Ahora vas a tener tu clase de trigonometría y luego retomamos con las ecuaciones de este movimiento.